Hola a todos, estamos en el inicio de la clase. Soy la profesora Carla Mamani. El tema es de óxidos básicos u óxidos ácidos para el curso tercero de secundaria. Vamos a comenzar con el tema. Este tema está en base al material que ya les había dado. Entonces, en base a eso pueden ir repasando. Yo lo voy a hacer ya de manera directa la parte de aplicación. Ustedes ya tienen que ir leyendo todo en las hojas que ya tienen. Y así van a poder ir avanzando en la práctica. Bueno, vamos a comenzar. La definición. Los óxidos básicos u óxidos metálicos, son la combinación de un metal con el oxígeno. De esta forma vamos a obtener lo que es un óxido básico. Esa es la forma en la que se va a obtener. Entonces, la definición es que un óxido básico o un óxido metálico viene de la combinación de un metal con el oxígeno. A diferencia de los óxidos ácidos se trabajan con los no metales. ¿Sí? En este caso estamos con los metales. De la definición vamos a pasar a lo que es nuestra formulación. La formulación. En la formulación es directamente escribir la fórmula. Acá ya les he puesto una referencia. Primero se pone el símbolo del metal y después el símbolo del oxígeno. Vamos a trabajar con 3 ejemplos hasta el final, los mismos ejemplos. Vamos a trabajar con un metal que solamente tenga una valencia y con un metal que tenga 2 valencias. Los metales tienen hasta 2 valencias. ¿Sí? Vamos a trabajar en el primer caso con el magnesio. El símbolo del magnesio, acá podemos observar. Ahí está, el magnesio Mg y su valencia 2 más. ¿Sí? Su valencia es 2 más. Después el oxígeno, el símbolo del oxígeno. En la parte superior de cada uno de los elementos vamos a colocar las valencias con las que están trabajando. Como habíamos visto, el magnesio está trabajando con su valencia 2 más, su única valencia, y el oxígeno en estos casos trabaja con la valencia 2 menos. Esos 2 valores nos sirven como referencia. Después de anotar esos valores, vamos a hacer el intercambio de valencia. ¿Qué quiere decir? Que este 2 del oxígeno va a bajar al magnesio y este 2 del magnesio baja como subíndice del oxígeno. Son subíndices. Pierden los signos y se anotan como subíndices. En este ejemplo observamos que ambos números son pares. En este caso podemos simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Lo cual en nuestra fórmula quedaría magnesio 1, que se va a sobreentender, el 1 no se anota, y oxígeno 1, que también se sobreentiende. Esta sería la fórmula de nuestro primer óxido, Mg1O1. Ahora solamente estamos con la formulación. No vamos a nombrar aún. Nuestro segundo ejemplo va a ser en base a un elemento que tiene 2 valencias. En nuestra tabla observamos al hierro. El hierro, su símbolo Fe, y tiene valencias de 2 más y 3 más. Entonces, en base a esas 2 valencias vamos a formar 2 diferentes compuestos. Tenemos al hierro, su símbolo, anotamos el símbolo del oxígeno. En la parte superior anotamos como referencia la primera valencia del hierro. En este caso, 2 más. 2 más. Y del oxígeno, 2 menos. Hacemos el mismo procedimiento anterior, intercambio de valencias. El 2 del oxígeno baja como subíndice al hierro y el 2 del hierro baja como subíndice al oxígeno.
Como se puede simplificar, pasamos a la simplificación, nos queda 1 y 1. Entonces, nuestra fórmula quedaría hierro, 1, oxígeno, 1. Y nuestro último ejemplo va a ser también con el hierro, pero ya con su segunda valencia. En este caso, 3 más. Hierro, oxígeno. En el hierro coloco la valencia 3 más y en el oxígeno 2 menos. El oxígeno trabaja con 2 menos. El 2 del oxígeno baja al hierro como subíndice y el 3 del hierro baja al oxígeno como subíndice. En este caso no se puede simplificar, quiere decir que nuestra fórmula es esta. Hierro 2, oxígeno 3. Ese es nuestro tercer óxido. Entonces, en base a estos 3 ejemplos vamos a ir trabajando todo este sector. Entonces, como resumen, en la formulación, primero anotamos el símbolo del metal, seguido del símbolo del oxígeno. Las valencias anotamos en la parte superior de cada uno de los elementos para poder hacer el intercambio correspondiente. Si se pueden simplificar, se procede a hacer la simplificación y vamos a tener nuestra fórmula oficial. En caso de que no se pueda simplificar, se mantiene ahí. De la formulación vamos a pasar a lo que es la obtención. En la obtención vamos a referirnos directamente a lo que es la combinación del metal con el oxígeno. Ya son las reacciones que a través de las cuales se obtienen estos óxidos. En nuestro primer ejemplo, con el magnesio. El magnesio se está combinando con el oxígeno y va a formar, ya habíamos visto, cuál es nuestra fórmula. Esta fórmula es la que vamos a obtener. Copiamos acá. Magnesio y oxígeno. Aquí se están sumando ambos para obtener un producto total. Ahora, como una explicación aparte, oxígeno 2. En este caso, el oxígeno está en estado molecular, por eso es necesario poner siempre el 2. ¿Qué quiere decir molecular? Que siempre va a estar formado un átomo, una molécula de oxígeno, siempre va a estar formada por 2 átomos juntos del mismo oxígeno. Cuando está en estado puro, siempre va a estar en forma o en estado molecular. Van a unirse 2 átomos para formar una molécula. El caso del oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, cuando tenemos a estos elementos así solitos en una reacción, siempre ponemos el 2, que quiere indicar que están en estado molecular. Si observamos el magnesio, no está en estado molecular, entonces solamente magnesio. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra reacción. Después de hacer esto, tenemos que proceder a la igualación de nuestra ecuación. ¿Qué quiere decir? Nos fijamos nuestra flecha. Lo que está antes de la flecha tiene que haber la misma cantidad de átomos a lo que está después de nuestra flecha. Reactivos y productos. Entonces, si observamos un magnesio, aquí también tenemos un magnesio. 2 oxígenos, aquí tengo 1. Estos subíndices pequeños no los podemos cambiar. Lo que hacemos es aumentar coeficientes numéricos grandes. En este caso, 2. Como en matemáticas, aumentamos un 2. 2 por 1, 2 oxígenos. Ya hemos obtenido nuestros 2 oxígenos. ¿Sí? Entonces, este 2 también está afectando al magnesio. No puedo poner el 2 aquí porque estaría afectando a toda la molécula. Estaría partiendo nuestra molécula. Tiene que afectar a todo al principio. Entonces, observamos que también ha afectado al magnesio. 2 por un magnesio, 2 magnesios. Para que aquí haya 2, no aumento. Aquí los subíndices no se cambian. Aumento un número grande. 2.
Entonces, 2 por 1, 2 magnesios, 2 por 1, 2 magnesios. Para que tengamos en cuenta. Anotamos nuestros elementos. Tenemos al magnesio y al oxígeno. A este lado están los reactivos y a este lado los productos. En el magnesio, en los reactivos tengo 2, en los productos tengo 2. El oxígeno, en los reactivos tengo total 2 y en los productos 2 por 1, 2. De esa forma también podemos verificar. Nos vamos al segundo ejemplo del hierro. ¿Sí? Hacemos nuestro procedimiento. El hierro se combina con el oxígeno. Y vamos a obtener, estamos en el primer ejemplo del hierro, entonces copiamos este de acá. Hierro 1, oxígeno 1. Esa es nuestra reacción. Del mismo modo tenemos que igualar. Tenemos en nuestra reacción hierro y oxígeno. Tenemos un hierro, tenemos un hierro. Tenemos 2 oxígenos y aquí 1. Este 2 porque está en estado molecular nuevamente. El oxígeno siempre es con un subíndice 2. Aquí es 1. ¿Para que se iguale no aumento aquí? Tampoco aquí. Aumento al principio. ¿Sí? 2 por 1 oxígeno, tengo en total 2 oxígenos. Y aquí también tengo 2. El hierro, 2 por 1, 2. Y a este lado tengo 1. Para que sea 2, multiplico por 2. 2 por 1, 2. De esa forma está igualada nuestra reacción. Y finalmente, nuestro tercer ejemplo, que en este caso también es del hierro. Anotamos. Hierro más oxígeno. En nuestro tercer ejemplo hemos obtenido hierro 2, oxígeno 3. Esa es nuestra fórmula. Entonces anotamos. Hierro 2, oxígeno 3. Esa es nuestra reacción. También tenemos que igualarla. Tenemos hierro y oxígeno. Observamos. Un hierro, 2 hierros. 2 oxígenos, 3 oxígenos. Vamos a comenzar por el oxígeno porque se nos va a hacer sino más complejo. ¿Cuál es la forma en la que procedo yo en esto? Este 2 lo voy a intercalar acá y este 3 acá. ¿Sí? Observamos. 2 y aquí 3. Por multiplicación. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Nos tiene que dar lo mismo. En este caso hemos afectado también al hierro. 2 por 2, 4. Aquí tenemos 4 hierros. Para que aquí haya 4, tendría que multiplicar por 4. 4 por 1, 4. En este caso, ¿qué quiere decir? 4 átomos de hierro se combinan con 3 moléculas de oxígeno, porque el oxígeno es molecular, para obtener 2 moléculas de este óxido de hierro, que aún no estamos nombrando. Entonces, hasta ahí tendríamos lo que es la obtención. Esta es una parte un poquito más compleja, tenemos que ir practicando. Siempre tenemos que igualar una reacción, tiene que estar siempre igualada. Es una condición de la química. ¿Sí? Entonces, estamos aplicando el método del tanteo para ecuaciones sencillas, porque estas son las ecuaciones sencillas. Y bueno, para otro tipo de reacciones más complejas hay otros métodos de igualación. Por ahora nos dedicamos al método del tanteo, que tenemos que ir viendo con qué números se van a igualar en los reactivos y en los productos. Después de haber visto la obtención, nos vamos a lo que es la nomenclatura. En la nomenclatura vamos a ver nuestros 3 sistemas. La nomenclatura tradicional o clásica, la nomenclatura Stock y la nomenclatura UPAC. Para la nomenclatura tradicional utilizamos los prefijos
oso e ico. Cuando un elemento solamente tiene una valencia, como en nuestro ejemplo el magnesio, automáticamente nombramos con la terminación ico. Esto es cuando solamente tiene una valencia, ¿sí? Una valencia única. Pero cuando un elemento tiene dos valencias, como en nuestro ejemplo del hierro, 2 y 3 son sus valencias, 2 más, 3 más, para la valencia menor va a terminar con oso. Y para la valencia mayor, la terminación va a ser ico. En el caso del hierro, el 2 tendría 2 y 3. La menor sería 2. Entonces, cuando trabaja con 2 sería oso. Y cuando trabaja el hierro con 3 sería ico. ¿Sí? El 2 es menor que el 3. Nos vamos a nuestros ejemplos. Tenemos el caso del magnesio, el primer caso del hierro y el segundo caso del hierro. Esos son nuestros 3 ejemplos. Para el primer caso, comenzamos con la palabra óxido. Óxido. El magnesio solamente tiene una valencia. Magnesio solamente tiene una valencia 2. En la tabla que ya les había dado, ahí les estoy aclarando con qué va a trabajar. En este caso es ico. Óxido magnésico. Terminación ico. En el primer caso del hierro, óxido, este hierro estaba trabajando con su valencia 2. También observamos la tablita que les he dado. 2, terminación oso para el hierro. Pero aquí también les había dado una referencia. Estos son los nombres, los prefijos para nombrar en el sistema clásico, ya que están en base a los nombres originales de estos elementos. En este caso sería fer. Fer en 2, oso. Óxido, ferroso. Terminación, oso. Por eso es que les he puesto esta referencia. En el ejemplo del oro es auroso o áurico. En el cobre, cuproso, cúprico. Estaño, estanoso, estánico. Plomo, plumboso, plúmbico. ¿Sí? Entonces, por eso también les di esas referencias. Entonces, en el caso del hierro, con su valencia 3, observamos hierro, valencia 3, es la terminación ico. En este caso sería óxido, fer, ya habíamos dicho, empieza con fer, el hierro, terminación ico. Óxido férrico. Valencia menor, valencia mayor. Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que es la nomenclatura tradicional. Nos vamos a lo que es la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock también observamos, cuando solamente tiene una valencia como el magnesio, automáticamente óxido de y el nombre del metal. Pero cuando un elemento tiene más de una valencia, como en el caso de los no metales tenemos muchas más valencias, y los anfóteros, entonces tenemos que poner óxido de el nombre del metal, y en números romanos colocamos la valencia con la que ha trabajado el metal, la valencia del metal. Vamos a nuestros ejemplos. Tenemos el magnesio, el primer caso del hierro y el segundo caso del hierro. El magnesio solo tiene una valencia, automáticamente. Óxido de magnesio. Como solamente tiene una valencia, se supone que está formando el óxido con esa única valencia. Entonces, anotamos óxido de magnesio.
En cambio, en el caso del hierro ya tenemos dos diferentes valencias. En la primera era 2 más y en la segunda era 3 más. Tengo que anotar óxido de el nombre del metal. En este caso es hierro. El metal con el que hemos trabajado es hierro. Pero como tiene dos valencias, anotamos la valencia. Aquí ha trabajado con 2. En el primer caso, recordamos que ha trabajado con su valencia 2 más el hierro. Entonces, anotamos eso en números romanos entre paréntesis. Óxido de hierro romanos 2, para poder diferenciar del otro óxido. El segundo caso del hierro también sería óxido de hierro. ¿Cuál es la diferencia? Que en nuestro segundo caso el hierro ha trabajado con su valencia 3 más. Entonces, óxido de hierro, entre paréntesis, romanos 3. Eso los diferencia a los dos óxidos de hierro. Tenemos que aclarar con qué valencia ha trabajado el hierro. Y finalmente tenemos nuestra nomenclatura IUPAC, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Las reglas de la IUPAC nos indican que tenemos que utilizar los prefijos para 1, mono, para indicar la cantidad de átomos, 2, di, 3, tri, 4, tetra, etc. ¿Sí? En la nomenclatura IUPAC nos fijamos en las moléculas que hemos obtenido. ¿Sí? Nos fijamos solamente la molécula que hemos obtenido. Tengo un oxígeno y un magnesio. De uno es mono. Monóxido, seguimos con óxido, monóxido, de magnesio. Monóxido de monomagnesio tampoco está mal, pero sería muy redundante. Al utilizar mono al principio, ya estamos indicando que estamos trabajando en la nomenclatura IUPAC. Entonces aquí se puede sobreentender que también es un magnesio, monóxido de magnesio. Monóxido de monomagnesio, si nos damos cuenta, da mucha vuelta también. Lo importante es saber en qué nomenclatura estamos. En el caso del hierro, en este caso, un oxígeno, un hierro, similar. Monóxido de hierro. Monóxido de hierro. Un oxígeno, un hierro. Y finalmente, en el tercer caso, 3 oxígenos, 3, tri. Trióxido de 2 hierros, 2 es di. Trióxido de di hierro. Entonces esas son nuestras 3 nomenclaturas. Hemos trabajado con los mismos ejemplos hasta el final. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a ver la formulación, la obtención, la reacción y las 3 nomenclaturas. Nos vamos a un elemento que tenga 2 valencias. ¿Sí? El cobre. Si observamos, el cobre también tiene su nombre original, su símbolo Cu, valencia 1 más y 2 más. Vamos a hacer el cobre primero con su primera valencia. Anotamos la formulación, cobre y después el símbolo del oxígeno. 1 más y oxígeno 2 menos. Es la primera valencia del cobre. Aquí está. Hacemos el intercambio de valencias, 1 al oxígeno que se sobreentiende y 2 al cobre. No se puede simplificar, esa sería nuestra fórmula.
Cobre 2, oxígeno 1. Nuestra reacción. El cobre reacciona con el oxígeno que está en estado molecular y vamos a obtener nuestro primer óxido. Cobre 2, oxígeno. Tenemos que igualar. Tengo al cobre y al oxígeno. 2 oxígenos, 1 oxígeno. 2 cobres, 1 cobre. El oxígeno. Aquí hay 1. Para que sea 2, multiplico por 2. Aquí tengo 2 oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Cobres. 2 por 2, 4. Para que aquí haya 4 cobres, multiplico por 4. Ya está igualada nuestra reacción. Nos vamos a las nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura tradicional utilizamos los prefijos oso e ico. El cobre tiene 2 valencias. Óxido, observamos el cobre, 1, oso. Cuproso, óxido, cuproso, terminación oso, porque estamos trabajando con su valencia menor. Nomenclatura stock. Óxido de cobre. El cobre tiene 2 valencias, tenemos que aclarar con cuál ha trabajado, en este caso es 1. Romanos 1. Y finalmente la nomenclatura IUPAC. Monóxido de cobre. 1 oxígeno y 2 cobres. Entonces ese sería el primer caso del cobre. El segundo caso del cobre. El cobre tiene 2 valencias. Su segunda valencia es 2 más. Anotamos 2 más y oxígeno 2 menos. Se intercambian, se pueden simplificar 1, 1 y nos queda la fórmula. Cobre 1, oxígeno 1. Hacemos nuestra reacción. El cobre reacciona con el oxígeno y va a formar nuestro óxido. Igualamos nuestra reacción. Tenemos cobre y oxígeno. 2 oxígenos, 1 oxígeno. Para que sea 2, 2. 2 oxígenos en los dos lados. 2 por 1, 2 cobres en este lado. Para que aquí haya 2, aumentamos 2. Entonces ya tenemos igualada nuestra reacción. Nuestros nombres: nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura tradicional, óxido del cobre, su valencia 2 es ico. Hemos trabajado con la valencia 2. En este caso, cúprico. En el segundo caso, óxido de cobre ha trabajado con su valencia 2 el cobre. Romanos 2. Ahí es la valencia del metal. Y finalmente, IUPAC. 1 oxígeno, 1 cobre. Monóxido de cobre. Monóxido de cobre.